Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no esperaba semejante presentación. Para mí es un honor estar en el Congreso de ustedes. He estado escuchando las dos ponencias anteriores que de alguna manera, aunque en temáticas diferentes, pero tenemos preocupaciones comunes que hacen al bienestar de la sociedad. En el caso de la presentación que yo les traigo, tiene que ver con la sostenibilidad y el desempeño económico de las startups del sector AgTech o AgriFood Tech, como se dice un poco más recientemente, trayéndole a ustedes la evidencia empírica que tenemos para Argentina y que hemos trabajado conjuntamente con el magíster Jorge Camuso, que es egresado de nuestra maestría en Economía Aplicada de la Universidad Austral. Déjenme que les comparta el índice, que empieza por, bueno, de qué se trata este proyecto, qué nos motiva, cuáles son nuestros objetivos, un poquitito de la revisión de literatura específica de este trabajo, ya que hay varios trabajos que son productos de este proyecto, qué datos y qué metodología hemos utilizado, algunos de los resultados y algunas reflexiones finales e implicancias y cómo estamos siguiendo. Respecto a nuestro proyecto, es una continuación de una línea de investigación que comenzó en el año 2019 a partir de un estudio que nos aprobaron, también solicitaron a la Universidad Austral, lo que en Argentina se denomina el Consejo Federal de Inversiones, que financia para las distintas provincias de Argentina proyectos de investigación, además de otras cuestiones. Allí nosotros hicimos un análisis primario, exploratorio, de cuáles eran las características principales de un ecosistema AgTech que era incipiente en la ciudad de Rosario y en la región de Rosario y que pudimos ver en el tiempo cómo se iba consolidando, ¿sí? A partir de los actores que lo componían y de las interacciones y roles que desempeñaban cada uno de ellos. Bueno, después en el 2021, en la pandemia, ¿sí? Se trabajó en un informe en profundidad para el Yale Lab Institute de Estados Unidos, que está situado en la ciudad de St. Louis. En aquel trabajo que se trató de lo que ellos llaman, el Yale Lab llama un challenge, el Yale Institute es una aceleradora de startups, ¿sí? Aceleradora y fondeadora. Pero en esta oportunidad hicieron esta especie de challenge para que se presentaran en toda América Latina y el Caribe emprendedores en algunos temas de AgriFood Tech y contó con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual nosotros participamos activamente redactando, durante 9 meses estuvimos trabajando, un libro blanco que está editado en inglés y en español y se puede encontrar en las publicaciones de esta institución. Bueno, el objetivo de ese trabajo era informar a los responsables de la formulación de políticas sobre el estado de podríamos decir, de las startups del ecosistema agroalimentario en América Latina, en los países de América Latina, tratando de detectar la sostenibilidad en su triple dimensión, es decir, económica, social y medioambiental. Nosotros sobre todo trabajamos en la parte social y medioambiental, a través completando, digamos, con algunas preguntas que añadimos a una encuesta que se hacía desde el Yale Lab a quienes se sumaron a ese challenge. Eh, con posterioridad, ¿sí? Y más cercanamente, ¿sí? Llegamos un poco más al día de hoy o de los últimos 2 o 3 años, donde es clarísimo que cada vez más hay un interés creciente, ¿sí? En las consecuencias medioambientales y sociales que tiene la producción de alimentos en todo el mundo, no solamente en América Latina.
y en la medida que esto se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Pero sobre todo en América Latina y el Caribe, porque nosotros tenemos la bendición de contar con 57% de los bosques primarios del planeta, ¿sí? Y además las vastas sabanas que tenemos se suman a estos bosques primarios y hacen que esta región, la de América Latina y el Caribe, sea la mayor productora mundial de servicios ecosistémicos. Estos servicios van desde digamos, desde el control de la calidad del aire, el control del clima, la provisión de materias primas, la provisión de agua. Nosotros contamos o generamos 35% del agua potable del mundo y por supuesto que contribuimos a mitigar el cambio climático. Pero además nosotros aportamos 14% de la producción global de alimento y 23% a 28% viene creciendo, ¿sí? La proporción, perdón, 25% que viene creciendo hacia el 2028, ¿sí? La proporción de nuestra producción. En función, digamos, de estas realidades, ¿sí? Es que nosotros empezamos a indagar em, cómo estaba América Latina y cómo estaba, después vamos a ver específicamente Argentina, ¿no? Dentro de lo que es el financiamiento de las actividades de los emprendedores, que por definición son el centro de los ecosistemas de innovación, porque los emprendedores, las startups, son por definición los innovadores. Hasta el siglo XX, finales del siglo XX, la innovación en la producción de alimentos estuvo en manos de empresas grandes que iban desarrollando desde la Revolución Verde hasta la Revolución Tecnológica de finales del siglo XX, que iban haciendo que la producción agrícola, la producción ganadera y la producción de la cadena de valor agroalimentaria fuera yendo cada vez más, o fuera siendo cada vez más tecnologizada y por lo tanto con mayor eficiencia, con mayor productividad, con mayor capacidad de alimentar a miles de millones de personas en el planeta. Bueno, fíjense que el capital de riesgo de Enactec ha crecido del año 2012 de 3.100 millones de dólares a 29.600 millones de dólares en 2022. En Sudamérica pasó de 79 millones a 1.870. Y en 2024 la Argentina obtuvo aproximadamente 200 millones de dólares en 42 rondas de inversión, según la Latin American Venture Capital Association. Nosotros, lo que nos motivó específicamente a este trabajo de sostenibilidad de las startups es que es claro desde un punto de vista económico que las empresas, ya sean emprendedores o empresas establecidas, para poder sobrevivir, crecer y tener éxito en los mercados, es necesario que tengan beneficios económicos. Esto es algo básico dentro de lo que son los aspectos microeconómicos, ¿sí? De los mercados. Eh, pero también nosotros consideramos que, dado los requerimientos y la valoración que hay desde el punto de vista de todos los, digamos, de los consumidores principalmente, pero de toda la cadena de valor, podríamos decir de todos los stakeholders que están en el ecosistema, pensamos que la sostenibilidad también podría contribuir a la generación de ganancias. Entonces, bueno, nuestro análisis se concentra fundamentalmente en estos aspectos, pero dentro de Argentina. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, tenemos que diseñar una métrica, tenemos que diseñar un score de sostenibilidad para medir el desempeño de las startups AgriFood Tech en Argentina, en su dimensión social y medioambiental, y después estimar el efecto de estos resultados sobre
algunos indicadores económicos financieros que pudiéramos obtener esa información y que además fueran importantes, como los ingresos o las ventas de las empresas y la inserción de estas en los mercados externos, que son dos buenos indicadores económicos financieros, ¿sí? Y que además señalan adecuadamente la capacidad de escalamiento, ¿sí? De las startups. Bueno, voy a pasar rápido por la revisión teórica, pero quiero hacer hincapié en lo que aprendimos de la revisión de la literatura y donde digamos, los pilares donde nos fundamentamos, ¿sí? Que, bueno, hay empresas que no persiguen metas sociales o ambientales, pero pueden elegir invertir en estas metas, ya sea para ser más eficientes, para evitar regulaciones, para mostrar compromiso entre sus clientes y los inversores, y por lo tanto aumentar sus ventas y aumentar el financiamiento. Entonces, el considerar en algunos casos las motivaciones sociales de algunos de los stakeholders también puede aumentar las ganancias. Y también tenemos empresas que son maximizadores de beneficios, pero con grupos de interés dentro de las empresas que tienen motivaciones sociales. Por otra parte, desde el punto de vista empírico, lo que encontramos es que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa tienen una relación positiva entre el desempeño financiero y la sostenibilidad, aunque cuando uno revisa la bibliografía hay resultados ambiguos. Pero existen muy pocos estudios que relacionan el compromiso de los emprendedores, de las startups, con la sostenibilidad y sus resultados económicos. Entonces, lo que nosotros nos propusimos es estudiar ese tema. Claro, el surgimiento de las startups y sobre todo las startups en los ecosistemas de producción de alimentos, ¿sí? Que tienen una naturaleza dinámica y aún emergente, ¿sí? Hace que se carezca de datos armonizados que recojan de forma sistemática información socioeconómica sobre las startups del sistema AgriFood Tech en América Latina y en el Caribe. Los índices internacionales que miden el desempeño social y ambiental de las compañías, por ejemplo, los puntajes ESG de Refinitiv, no incluyen las startups, solamente toman empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, teníamos que construir nuestra propia base de datos y lo que primero hicimos es usar datos socioeconómicos y de los modelos de negocios de las startups AgriFood Tech compilados por la Fundación Endeavor de Argentina a través de unas encuestas que enviaron a bastante más de 100 empresas dentro de Argentina. Bueno, la base de datos de Endeavor incluye los ingresos de las startups en rangos, año de fundación, número de trabajadores, financiación, mercados, productos, perdón, me fui, vuelvo para atrás. Sin embargo, no incluye datos sobre su desempeño en materia de sostenibilidad. Entonces, primero lo que hicimos es ampliamos el número de observaciones a compañías por fuera del relevamiento de Endeavor, porque queríamos tener una base más grande, y lo que hicimos fue buscar nuevas empresas que no estuvieran en la base de Endeavor, pero que sí tuvieran que las encontráramos, ¿sí? En Internet, que tuvieran una web online. Y consultamos, por supuesto, a expertos del sector. Todos decían que en Argentina había más o menos 300 startups en el año 2022-2023. Hoy hay bastante más, ¿sí? Hoy tenemos identificadas 481, pero combinamos la base de Endeavor con las que habíamos buscado nosotros y llegamos a unas 200 startups, más o menos 85% venía de Endeavor, o sea que nosotros agregamos solamente un 15%, y dentro de esa cantidad de startups, un número muy importante contestó la encuesta, porque 70% respondieron. Ustedes saben que cuando se envía encuestas es muy difícil, ¿sí? Alcanzar un número tan alto. Bueno, como les decía, las limitaciones de lo que hicimos es que en ese momento no se conocía. Hoy se tiene bastante más certeza porque hay más estudios, ¿sí? Para saber cuántas startups, pero es algo cambiante. Bien, entonces, para hacer ese score, esa métrica, nosotros construimos el score por compañía, midiendo en distintas dimensiones, desde
cuánto contribuían ellos. Les hicimos una escala del 1 al 5, y para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros habíamos, ahora se los voy a mostrar, habíamos tomado 9 de ellos, ¿sí? Bueno, esto tenían que contestar las empresas. Después el número de resultados carbono inteligente, a la cual a través de su innovación ellos contribuían. Luego miramos el compromiso público en la web de estas empresas con la sostenibilidad. Lo clasificamos en nulo, medio o alto, según que hubiera nulo cuando no hablaban nada, alto cuando tenían toda una sección destinada a hablar sobre cómo contribuían ellos, por ejemplo, a la sostenibilidad social o medioambiental. Específicamente le preguntamos si la innovación estaba dirigida a grupos sociales vulnerables. Después si hacían seguimiento de su impacto social y medioambiental, si tenían certificaciones sociales, sí o no. Bueno, todas estas variables se convirtieron en un índice, en valores numéricos, se normalizaron y se promediaron. Bueno, se las trabajó para que se pudieran ver, de utilizar para después hacer algunos análisis econométricos. Bueno, estos son los 9 ODS que nosotros tomamos, que son los más pertinentes para estudiar este ecosistema, ¿sí? Bueno, hambre cero, gender equality, climate action, productividad, eficiencia y demás. También nosotros tomamos un paper de unos autores que son Herrero et al., del año 2021, que hacen un excelente análisis de las contribuciones positivas y negativas que tiene cumplir con determinados ODS, ¿sí? Sobre el medio ambiente. Con lo cual construimos 2 scores, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué metodología hicimos para ver el impacto sobre las variables financieras? Hicimos una regresión por intervalos porque los datos de facturación venían en intervalos, y después corrimos un Probit para estimar el efecto marginal del score de sostenibilidad sobre la probabilidad que las ventas de las empresas se concentren en los mercados extranjeros. Bueno, un poco de resultados. Vemos que las empresas, en realidad, en promedio, el año de fundación era 2017, pero teníamos algunas que llegaban a ser sumamente recientes, porque la fecha de fundación era el año 24. La cantidad de personas empleadas bastante baja, 25.1, y la edad de los fundadores jóvenes, 41.5. Si ustedes ven aquí, ¿sí? Tenemos las variables de facturación, y vamos a ver que un porcentaje muy, muy importante, ¿sí? Podríamos decir más del 70% están todavía en niveles bajos de facturación, lo cual nos habla de la juventud de estas compañías, ¿no? Y solamente 26.7 tenían clientes en el extranjero. 64,5% se especializaban en agricultura digital, que va desde drones a marketplaces, a distintas, digamos, de distintas utilizaciones digamos, de la economía digital para desarrollar innovaciones. Y el otro grupo importante, 12.7, insumos. En ambos casos todo está bastante al principio de la cadena de valor, y la formación de los fundadores de estas empresas es realmente muy alta. Fíjense, 30% tienen maestría o equivalente. A esto se suma casi otro 10%, estamos hablando más o menos del 40% que tienen de maestría para arriba, doctorado, postdoctorado. Es decir, estamos hablando de unas empresas que están formadas fundamentalmente por, por personas que tienen un alto capital humano. Bueno, ¿qué encontramos? Que en una escala de 0 a 5, el promedio del compromiso o de la contribución subjetiva de las empresas con los ODS está en la mitad, 2.5, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos más elegidos? Bueno, hambre cero y consumo y producción responsable.
luego vemos que todas decían que contribuían a muchos resultados carbono inteligente, ¿sí? Pero después cuando buscamos en las páginas web el grado de compromiso con la sostenibilidad, bueno, encontramos que 43,5% no decían nada, ¿sí? O sea que su compromiso para nosotros era nulo. Por lo tanto, la consistencia entre lo que nos contestaron a nosotros, en lo que ellos manifestaban privadamente, podemos decir, a través de una encuesta, y lo que ellos manifestaban públicamente, ¿sí? La consistencia 60% era nula, lo cual nos sorprendió muchísimo. No pensábamos encontrar estos resultados. Después, si mide el impacto medioambiental y social, muy pocas, un cuarto de ellas más o menos, y si tienen certificación prácticamente nulo, 3,5%. Entonces, ese score de sostenibilidad en la versión 1 o en la versión 2 que hicimos, la media, el score iba de 0 a 10, la media da baja, da 3,5. Yendo ya a los resultados, cuando medimos el impacto del score de sostenibilidad sobre la facturación de las empresas, vemos que los valores, ¿sí? No importa, estos valores son todos negativos, ¿sí? Son con distintas metodologías. Estos son los valores puntuales, por ejemplo, el 0,16 dice que mejorar en un punto porcentual el score, pasar por ejemplo de 3,5 a 4,5, implica pérdidas en la facturación de las empresas. Ok, dijimos, la verdad que un resultado bastante negativo, es decir, pero estos son los resultados en promedio. Pero como dijimos, bueno, pero puede ser que, porque en la teoría nosotros habíamos hipotetizado que hay una gran asimetría informativa entre quienes compran los productos, que en este caso son fundamentalmente los productores agropecuarios, es un negocio B2B, como se dice en negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que agricultura digital e insumos, la que los compran no son los consumidores finales, sino son los productores agropecuarios. Y claramente esta mala incidencia de la sostenibilidad, de ser más sostenible la empresa sobre su facturación, nos estaba hablando, ¿sí? De cierta falta de conocimiento, ¿sí? De para qué me sirve a mí comprarle productos a una startup, productos biológicos, por ejemplo, en vez de insumos químicos. Me pueden llegar a salir más caros, no los conozco, cosa que hemos visto en bastantes encuestas. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, y acá quiero que pongan la vista en este gráfico, ¿sí? Es incluir el valor de la sostenibilidad eh, al cuadrado y observarla a lo largo de los valores de sostenibilidad del 0 al 10, que era el valor del score. Y como ustedes podrán ver, al principio, ¿sí? Esto es el impacto sobre la facturación, al principio durante bastantes rangos, digamos, de valores, hasta el número 7, el ser sostenible es negativo desde el punto de vista de la facturación, pero a partir de los más altos, el 8, el 9 y el 10, encontramos valores positivos, indicándonos que cuando las empresas tienen un compromiso con la sostenibilidad que es muy visible para los productores agropecuarios, esto les permite vender su producto y por lo tanto mejorar su facturación. Y por otra parte, el modelo Provit nos sirvió para ver que el impacto de ser sostenible sobre la probabilidad de vender en el extranjero es positivo, pequeño, pero positivo. Por lo tanto, nuestras reflexiones finales es que las startups AgriFood Tech de Argentina son bastante nuevas, están lideradas por jóvenes emprendedores con un nivel educativo medio y alto. Sus soluciones tecnológicas se centran en digital e insumos, o sea, al principio de la cadena de valor. Las empresas manifiestan que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y producen resultados de carbono inteligentes, pero casi ninguna lo muestra, o muy pocas lo muestran en la comunicación a través de sus páginas web. Un elevado porcentaje de empresas no poseen certificado de sostenibilidad ni miden el impacto social y medioambiental. Y
por último, cuando hacemos las estimaciones econométricas para ver el impacto, ¿sí? Lo que recién comentábamos, bueno, vemos que en promedio tienden a correlacionarse negativamente con la facturación, pero vemos que los consumidores claramente valoran asimétricamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida, o sea, valoran negativamente cuando la sostenibilidad o el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social es bajo, es difuso, no se comunica bien, pero cuando es más concreto, es más específico y además se comunica mejor, eso mejora la facturación de las empresas y además aumenta la probabilidad de trascender los límites de Argentina y poder vender en el exterior. Entonces, nosotros creemos que es importante tener un score de sostenibilidad, no solamente para Argentina, sino construir un score de sostenibilidad para las startups eh, que puede ser utilizado en otros países. Eh, Además, nuestros resultados muestran que es necesario que las startups mejoren su comunicación. Hago un paréntesis, nosotros después de eso hicimos un estudio sobre algo que está bastante en boga en este momento, que es el greenwashing, cuánto de lo que comunican las empresas son verdaderas acciones de sostenibilidad y cuáles son en realidad discurso, pero no acciones de sostenibilidad. Bueno, vemos que en los ecosistemas hay un papel de todo el ecosistema de ayudar a las compañías a comunicar mejor digamos, el grado de sostenibilidad y lo que está realizando. Y por otro, y finalizando, dentro de las líneas futuras de investigación, estamos haciendo el análisis en profundidad de los aspectos comunicacionales de las startups en AgriFood Tech, esta cuestión del greenwashing que les comentaba. Y en los últimos meses estamos haciendo una evaluación comparativa de los ecosistemas AgriFood Tech de Argentina con el correspondiente a Brasil, un primitivo análisis realmente que nos permita en el futuro, ¿sí? Hacer encuestas en el ecosistema de Brasil, de la mano de alguna universidad de Brasil o de Embrapa o de alguna de esas organizaciones, para poder realmente detectar similitudes y diferencias en estos dos ecosistemas que siendo Brasil el 50%, digamos, teniendo el 50% de las startups de América Latina y Argentina el 25%, claramente nos parece que ese es el próximo paso que tenemos que dar. Muchísimas gracias.